Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos, en el día del Señor los invito a que abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 5. Mientras que usted lo abre, yo le invito a que piense, o yo le narro, las diferencias de amigos que tenemos, ¿no? Hay amigos de borrachera, hay amigos de deportes, hay amigos de estudio, hay amigos de universidad, amigos de infancia. Hay amigos que los llevan a uno a hacer el mal. Hay todo tipo de amigos. ¿Y por qué este tipo de enseñanza? ¿O por qué este tipo de inicio? La Biblia nos enseña que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y Él también lo dice: volveos en amistad con Dios. Volvámonos amigos de Dios. Y por ende, si nos volvemos amigos de Dios, quiere decir que somos enemigos en algún tipo de situación de nuestra vida. Y esto no lo hago para asustarlo, o es más, para asustarlo, para que usted vaya al cielo. Yo no quiero consentirlo, yo no quiero arrullarlo y que su fin sea el infierno. A usted su doctor lo asusta cuando le dice: tiene que tomarse estas pastas, tiene que bajar de peso, tiene que dejar de consumir sales, azúcares, porque se puede morir. O sea, su médico lo está asustando. Su odontólogo también lo asusta: lávese bien los dientes o se le van a caer. Las leyes de tránsito también lo asustan: peligro de muerte, curva peligrosa. O sea, siempre va a haber algo que nos llame la atención, porque su final será desastroso, en este caso la muerte. Entonces vayamos a Génesis 5. Yo les leo desde el capítulo 5, versículo 5. Dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Voy al versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 11. Y fueron los días de Enos 905 años y murió. Voy al versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Voy al 17. Y fueron los días de Malahel 905 años y murió. Versículo 20. Y fueron todos los días de Yared 902 años y murió. Viene versículo 21. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas. Dice después, versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 días, y caminó pues Enoc con Dios. Desapareció porque Dios se lo llevó. Aquí podemos ver como la página cronológica de un periódico, donde anuncia constantemente: vivió y murió, vivió y murió. Y podría ser tedioso el tema de este periódico, pero aquí, como vemos, dice que Enoc engendró a Matusalén y Dios se lo llevó. Veamos el significado de Matusalén. Fue el hombre que más vivió. Por eso la gente dice: este es más viejo que Matusalén. Matusalén significa hombre de mucha edad, pero también significa cuando muera
seré enviado. ¿Usted le colocaría a su hijo Matusalén? Hay gente que le coloca a sus hijos unos nombres todos extraños. No le colocamos, dicen por ahí. ¿Y por qué vivió Matusalén tantos años? Pero piense usted, el día que Matusalén se enfermaba, decía, Dios va a enviar. Porque Dios le habló a Enoc que cuando Matusalén muriera, empezaba el proceso, en ese momento, digamos, lo que fue el diluvio. La maldad de la gente era tan tremenda, pero Matusalén vive 900 y pico de años. Era porque Dios estaba esperando que la gente se llegara al arrepentimiento. Hoy lo vemos en día donde la palabra dice, vengo pronto. Y Jesucristo no ha venido esperando es que la gente se arrepienta. Cuando Matusalén muere, es cuando viene el diluvio, a través de la experiencia que conocemos de Noé. Entonces podemos ver que Dios tiene todo un propósito para darnos salvación. Pero como decía al principio, ¿qué clase de amigos somos? La Biblia dice que hay amigos mejores que un hermano. Pero hay un dicho popular que dice, amigo ratón del queso. Entonces, si podemos ver, en el versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué agradó Enoc a Dios? Mire, la respuesta la tenemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe. Cuando una persona conoce al Señor, empieza a vivir por fe. La gente normalmente habla de Dios, pero hace cosas totalmente diferentes a las que Dios manda. No se cumplen sus mandamientos. Y aquí no se trata de juzgar o condenar a nadie, sino que hoy podamos ver y entender de que para ser amigos de Dios tenemos que tener la fe en Él. Y dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí está hablando de cómo es nuestro comportamiento como personas, cómo es nuestro comportamiento como cristiano. Podemos ver que a usted se dirá, ¿cómo tengo fe? Porque una fe es de que usted diga, voy a salir a mi trabajo y llego a mi trabajo. Otra cosa es de que el Transmilenio se elevare o el transporte se elevare y su fe se dañó, ¿no? Son circunstancias que pasan. La fe viene es por el oír y el oír la palabra de Dios, dice en Romanos 10:17. Y usted y yo nunca tendremos esa fe si Dios no nos da esa fe. En esta época de Enoc, de Adán, ellos eran personas muy rústicas, digámoslo así, campesinos. Vivían de arar la tierra, no tenían tecnología, no tenían internet, libros, radio, televisión. Y en cambio nosotros tenemos todo tipo de herramientas para buscar la palabra de Dios y no lo hacemos. Aquí también podemos ver que Enoc era un profeta de Dios. Usted lo puede leer en el capítulo 1 del libro de Judas, versículo 14, que dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millones. Aquí vemos que Enoc, el séptimo hombre, la séptima generación después de Adán, hablando de la venida de Jesús. Pero usted puede decir, ¿quién le enseñó a Enoc? ¿O por qué le llegó la fe a Enoc? Cuando usted pueda leer desde el nacimiento de Adán hasta los términos de la vida de Noé, fueron tiempos contemporáneos. Enoc fue contemporáneo con Adán, aunque Adán le llevaba más o menos, creo que 600 años. Fue abuelo, fue la séptima generación.
Imagínese usted a este Enoc siendo contemporáneo con Adán y preguntándole, venga, Adán, ¿cómo era convivir con Dios en el paraíso, en el jardín? Y a Adán le empezaron a narrar que era algo maravilloso y llorando por causa de su pecado, cómo se apartó de Dios. La teología que le enseñaba Adán a Enoc fue tremenda, de su experiencia personal con Dios. Adán tenía cuando esos 600 años enseñándole cómo caminó un buen tiempo con Dios. Podemos decir que Adán vivió un buen tiempo en el paraíso. Y podemos ver que el caminar es por fe. Pero también vamos a ver que hay un compañerismo, una amistad al andar con Dios. Miren lo que dice el libro de Amos, versículo 3, en su capítulo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Aquí podemos ver cómo estuvieron de acuerdo Adán y Dios, hasta que por su pecado se apartó. Pero Dios tuvo misericordia. Podemos ver cuántas personas aún vienen a una iglesia, aún leen la Biblia y solamente escuchan hablar de Jesús, pero no conocen a Jesús. Veamos el caso de Karl Marx, el fundador del comunismo, un hombre ateo. Hizo un ensayo sobre Jesús cuando tenía 17 años, estudiando en un colegio cristiano. Y mire lo que escribió este hombre. Y no pasa sino de ser un ensayo donde habla bien de Jesús. El corazón, la razón, la inteligencia, la historia, todo nos habla con voz fuerte y convincente de la unión con Él. Es absolutamente necesaria. Que dicen que sin Él somos incapaces de cumplir nuestra misión, que sin Él seríamos repudiados por Dios, pero solo puede redimirnos. Este amor por Cristo no es estéril, no solo nos llena del más puro respeto y de adoración a Él, sino también que actúa impulsándonos a obedecer sus mandamientos y a sacrificarnos por los demás, porque somos virtuosos, pero virtuosos solo por el amor a Él. Este es el gran abismo que diferencia la virtud cristiana de los demás y lo hace superior a todas ellas. Esto es uno de los mayores efectos que produce en los hombres la unión con Cristo. No es el producto de una estricta doctrina del deber como lo encontramos en todos los pueblos paganos. Se debe al amor por Cristo, el amor por un ser divino. Y al provenir de una fuerza tan pura, se libera de todos los vínculos terrenos y de lo que es verdaderamente divino. Desaparecen todos los aspectos repulsivos, todas las cosas terrenas se eclipsan, todo lo vulgar se vuelve disuelve, surge la virtud y cada más y dulce, más humanamente. Aquí vemos a un hombre que en un colegio cristiano escuchó lo que le enseñaban sus maestros, lo que compartía con sus compañeros de clase, pero él no conoció a Cristo, pero habló muy bien de Cristo. ¿Cuántas personas, como les decía, pueden profesar ser religiosos o venir a una iglesia, pero solamente hablan de lo que les dicen de Dios? Pablo decía en Hechos de los Apóstoles, yo sé a quién he creído, no en quién he creído. Él no quería que hubiera una diferencia o una distancia entre Jesús y él. ¿A quién le he creído? Yo sé a quién le he creído y por eso estoy aquí llevando su palabra, su mensaje, para que hoy usted se pueda hacer a un lado del mundo y se vuelva en amistad con Dios, se vuelva amigo con Dios. Mire lo que dice el libro de Miqueas en sus capítulos 6, versículos 8 y 9. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a Jehová. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Aquí en este versículo 8 podemos ver lo que piensa que se puede hacer para ser salvo.
que es por obras. Aquí la gente en la época de Miqueas pensaba que podía ser salvo por obras. Y aquí se le está hablando a un pueblo rebelde, alejado de Dios, que sin embargo buscaban a Dios a su manera. Y Miqueas los alertó recomendándoles no ser sabios en su propia opinión. Tienen que buscar a Dios a través de la palabra y escucharla y reconocer las profecías que Él estaba dando. Dice que reconocer su carácter, su justicia, que Él es justo y paciente y que perdona la iniquidad. Pero Dios también es juez y castiga. Hay tres cosas que Dios requiere de usted y de mí. La primera es actuar con justicia. Es decir, que usted debe tener una justicia para presentarse ante Dios y tiene que ser una persona justa. Y tiene que ser justo y honesto en el trato con sus semejantes. Y tiene que ser sincero. El segundo punto es amar la misericordia. No solamente amar la misericordia de Dios, sino usted ser amoroso y misericordia en sus tratos a los demás. Y como tercero dice, humillarse ante Dios. Pero Mateo nos dice, y no temáis al que mata el cuerpo, mas al alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu alma y enviar tu cuerpo al infierno. Entonces aquí el Señor nos está hablando de cómo tenemos que tener un arrepentimiento. Y la palabra dice que el Señor no tarda sus promesas y que Él espera a que a todos se arrepientan. Eso usted lo encuentra en 2 de Pedro 3, 8, 9. Oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí es donde está la diferencia. Y usted puede decir, ¿por qué vivió Enoc y caminó con Dios? Dice, caminó Enoc con Dios. La relación que tenía él como amigo con Dios superó la relación que el Señor tuvo con ¿quién? Con Adán. Porque Adán vivió y murió, pero Enoc fue traspuesto. Y la palabra dice que fue testimonio. Por eso usted, mi hermano y hermana, debemos tener ese testimonio delante del Señor. Porque si no somos testimonio delante del Señor, en nuestro comportarnos aquí en la tierra, y no estamos reflejando el carácter de Cristo, quiere decir que no hemos nacido de nuevo, que somos personas totalmente diferentes. Y dice que él vivió 900 años. Matusalén fue contemporáneo con Noé. Cuando usted lea de que ellos vivieron, dice, en el año 700 de la vida de Noé. Cada momento, mis hermanos, fueron contemporáneos estas personas. ¿Cuánto predicaba Enoc? ¿Cuánto estaba predicando Noé del arrepentimiento? La fe que tuvo Noé de esperar a que la gente se arrepintiera, pero la gente no se arrepintió. Y vino el diluvio. Pero podemos ver que en ese mismo tiempo Enoc también estaba predicando. Y estaba predicando de que vendría el final. Acuérdese que Matusalén significaba cuando muera seré enviado. Estos hombres tuvieron la oportunidad de compartir de Cristo a la humanidad en ese momento. ¿Cómo hacemos nosotros hoy para compartir de Cristo si no estamos viviendo de acuerdo a lo que es Cristo? Si no estamos viviendo porque nos da temor, nos da miedo hablarle de alguien que nos pueda decir, pero ¿qué clase de cristiano es usted?
Mire la gente cuánto se burlaba de la locura de Noé. Y se rían, se burlaban. Y duró años haciendo el arca. Pero usted puede ver, mi amigo y hermano, de que todo tiene un propósito. La Biblia dice que tendremos vituperios, que nos maltratarán, nos humillarán por causa de Cristo. Todos estos hombres, la relación y la predicación era más personal. Como le decía al principio, esos hombres no tenían televisión, tecnologías. Pero hoy no es fácil disfrutar de muchas cosas en las redes y no compartir un versículo bíblico. Uno le está predicando a la gente y la gente aún se burla de uno. Pero les llega la muerte de la manera más tremenda. Y la gente se dice, es que si hubiera hecho esto, si yo le hubiera predicado, si yo le hubiera compartido. Pero la gente no tiene en cuenta de que de cualquier manera se les ha predicado. Matusalén vivió 900 años y cuando él murió fue cuando vino el diluvio. A la par de que Noé hacía su arca, predicaban. Cada uno tenía su función. Era la genealogía de hombres que desde Adán le sirvieron al Señor. Pero usted y yo tenemos una promesa. Dice que no retarda su promesa según la tienes por tardanza para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí está la diferencia. Usted y yo tenemos a Cristo. Se le habla por la televisión, por las revistas, por la radio, y echamos en poco los mensajes de arrepentimiento. Y seguimos haciendo nuestra voluntad. Y por eso es tan impactante que usted lo pueda leer y pueda estudiar y pueda sumar los años que vieron estos hombres. Y por eso decía, vivió tantos años, como aquí dice, mire. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años. Dios siempre tenía un propósito con cada persona. Aún en X tiempo le daba a sus hijos. Le daba a su hijo mayor y después venía ¿quién? El resto de su generación. Mire lo que dice aquí. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoch, su hijo mayor. Dice, y vivió Jared después de que engendró a Enoch 800 años y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Todo Dios tiene un orden, mi hermano. En estos días se mató un amigo en moto. Les decía, mis papás son cristianos. Yo les decía hace mucho tiempo, no tiene nada que ver de que sus papás sean cristianos. La salvación es personal. El licor cumple con su propósito. El licor no tiene la culpa de nada. La culpa la tiene esa persona que consume licor o consume drogas. Ahí está la diferencia. Sus papás, ¿cuántos años le predicaron a este hombre? Hace 4 o 5 meses murió la mamá de él en un accidente de tránsito. Dijo, Henrito, voy a cortarme el pelo, voy a cambiar muchas cosas. Y no es de que te cortes el cabello, cambia tu forma de ser, arrepiéntete. Ten en cuenta las lágrimas de tu mamá antes de morir, para que tú conocieras a Cristo, pero tú no lo conociste. Y siguió en su huelga, su borrachera, su tomadera, y era libre de hacerlo. El domingo pasado se mató en la moto, en los llanos orientales, sin casco, llevaba a otra persona en la moto, iba a la velocidad que iba, tomado, cogió un policía acostado y no pudo controlar la moto y él se fue contra un poste y se mató.
Y a la otra persona que está delicada, costilla y pierna partidas, se le predicó de Cristo, pero no tuvo en cuenta y tuvo en poco el mensaje de salvación. Tuve la oportunidad de compartir esta palabra en el funeral de él, y le decía a la gente, él murió en su ley, murió haciendo lo que le gustaba, llegó al sueño de comprarse la moto que quiso, antes tuvo otra, pero conquistó su sueño material, pero murió haciendo lo que le gustaba, consumiendo licor. Yo le decía, él murió en su ley. ¿Cuántos estamos en nuestra ley? Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Claro, él tenía que morir ese día, pero lo más tremendo, que después de que salimos del funeral, cualquier cantidad de personas en moto y cualquier cantidad de personas de la línea de música que él seguía, hablemos rockeros y metaleros, salieron de la funeraria a seguir tomando. Nosotros estábamos unos 15, 20 motociclistas, amigos. Por eso digo, todos tenemos diferentes grupos de amigos. Amigos de estudio, amigos de iglesia, amigos de barrio, amigos de borrachera. Todo el mundo salió a seguir tomando. No aprendieron una lección. ¿Y cuántos de ellos que tuve la oportunidad de hablar? Dije, hermano, pero usted acaba de ver que este man se mata tomando y usted sale del funeral a tomar para seguir andando en moto. No aprende la lección. Eso vivió Enoc, Adán, Noé, hasta que vino el diluvio. Dios espera que nos arrepintamos. Dios le dio oportunidades a este hombre. Pero él decía, es que era un buen amigo, un buen hombre, sí. Pero no hizo frutos dignos de arrepentimiento. No está en el cielo. Decía alguien que me llamó del sector donde hubo un accidente conocido, me decía, Henrito, ese muchacho no está en el cielo. Yo le decía, ¿cómo así? ¿Por qué? Yo haciéndome de la vista gorda. Dice, porque la Biblia dice que los borrachos no entrarán al cielo. Y él iba borracho. Entonces no tenemos excusa, mis hermanos. Hoy es un llamado de atención, como se lo decía al principio. El médico le dice a usted, no consuma más azúcar, no consuma más sal, se puede morir. El odontólogo le dice, lávese bien los dientes porque se le pueden caer. Siempre va a alguien que nos llame la atención. Y hoy a través de esta palabra le estoy llamando la atención a usted. Aún Dios me está llamando la atención a mí. Dice, y cerramos con este versículo del Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿A qué le teme usted, mi hermano y amigo? Solamente como Carlos Marx está yendo a un colegio cristiano y hace el mejor ensayo que quedó para la historia, pero se terminó siendo un hombre ateo, que es de los hombres que más daño le ha hecho a la humanidad y ha llevado a través del comunismo a la pobreza y al ateísmo a la gente. Por eso es tiempo de reaccionar, de hacer un alto del camino, de decir, yo para dónde voy y cómo es que voy. Entonces le invito a que incline su rostro donde está ahí y le dé gracias al Señor y que sea Dios obrando.